La cárcel de Gualeguaychú fue uno de los lugares más duros y emblemáticos para todo detenido político en la última dictadura en Entre Ríos. El viejo edificio, donde hoy por hoy existen numerosos detenidos por diferentes causas provinciales o federales, inició su construcción en 1888, pero recién se inauguró como cárcel penitenciaria de Gualeguaychú el 16 de julio de 1891. A mí me detuvieron, para ponerle un poco de contexto, cuando yo estoy en el año 74 y 75 en Goya, como abogado de las Ligas Agrarias Correntinas. Estando en Goya, había un oficial del ejército, de origen de acá de Gualeguaychú, amigo mío, yo lo conocía desde Burí, con el que yo tuve relación en Goya, sí, nos veíamos de vez en cuando. Y él llegó un día, no me acuerdo bien ahora las circunstancias propias de eso, pero no sé si fue a María, mi mujer, o a mí, o le avisó a María o a mí, ahora no me acuerdo si fue que a veces les había llegado una lista donde figuraba yo. Así que me escondiera, digamos. Entonces yo me voy al interior, ahí a las colonias que le llamamos nosotros, donde estaban los agricultores, los campesinos. Bueno, ya ese momento ya era muy conocido, ya a fines del 75, casi, octubre, noviembre, ahora sí. Y bueno, ellos me llevaban de un lado para otro, así que desaparecí de escena. Y este muchacho se portó de bien, ¿no? Le dijo a María, vos quedate tranquila, que cuando vaya al allanamiento voy yo al frente del allanamiento, para que nadie se haga el vivo. Y así fue. Fueron y allanaron la casa que vivíamos en Goya. Y los de la policía de la provincia, y quisieron algún oficial, no sé qué quiso, así, lo paró en seco, así que hizo. Y bueno, y después califiqué, yo vengo. Nos encontramos, vamos a la casa de un cura amigo, ahí se va María, después los vecinos le ayudaron a salir, que saliera subrepticiamente, nos encontramos y viajamos en colectivo de Goya a La Paz. Y de La Paz, de Goya a La Paz nos llevó un vecino, que era sodero, y sodería. Él nos llevó en auto hasta La Paz. En La Paz tomamos el colectivo para Paraná. Y en Paraná estaba la hermana de María, bueno, que a su vez el esposo de la hermana de María, el secretario de las Ligas Agrarias Entrerrianas. Así que ahí tuvimos y caímos a Gualeguaychú. Yo quedo escondido acá, a la espera, y después había un amigo de papá, que era pariente de un milico en Paraná, uno de los que estaba en la brigada en Paraná, hizo averiguaciones. Entonces dijeron que yo era de los que estaba entre San Juan y Mendoza, pero que momentáneamente no tenían, no iba a haber problema siempre y cuando hiciera buena letra, qué sé yo cuánto. Eso hizo que yo salga a la superficie, empecé. Pero ¿qué pasaba? Acá estaba Martínez Subiría, famoso capitán que murió después, de joven. Claro, cuando esta persona con la que había tomado contacto y había dicho que yo saliera a la superficie, digamos, y que no iba a pasar nada, lo trasladan al quinto cuerpo acá de Bahía Blanca. Y ahí entonces es cuando viene y nos detiene Emilio a mí el mismo día, que fue el día, creo, anterior al cumpleaños de María, fue el 27 de octubre. María cumple el 27 y nosotros tenemos el aniversario casado el 30. Yo no sé si fue entre el 27 y el 30 o el día antes del 27. Que estábamos esperando porque yo me iba a comer un asado a la casa de mi suegro. Nos llevaron primero al ejército. Cuando nos llevan al ejército, se ve que en el mismo procedimiento que nos tomaron a Emilio y a mí, lo hicieron en la casa de mi viejo, ahí vivía en el Palma de Goya. Fueron a la casa de Melón, Ingol, Hino y Melón. Hino ya estaba, Melón estaba como
nosotros Libertad en ese momento, lo llevaron. Y a los 3 nos llevaron al ejército. Y el ejército no me acuerdo cuánto tiempo tuvimos. Y al ejército nos sacaron, nos hicieron un simulacro de fusilamiento, toda una cosa, nos sacaron en los baúles de un auto. No me acuerdo bien las características, bueno, pero fue una cosa muy sórdida, así daban vueltas, seguramente por ahí nomás. Porque después cuando se hizo el juicio de lesa humanidad en Paraná, que vinimos, hicimos la expresión ocular y qué sé yo, me acuerdo que había una casa al fondo, allá, calculamos que debe haber sido por ahí. Primero di unas vueltas como para desorientarnos y cayeron a esa. Después nos volvieron a traer y estábamos separados los 3 en el ejército y a los 3 nos trajeron acá, a la unidad penal 2. Ya en la unidad penal 2, que había tenido no sé cuántos presos políticos llegó a tener, ya la mayoría los habían trasladado. Paraná, algunos fueron a Coronda, creo. Porque quedó Daniel Irigoyen, fue a Coronda, creo. Y habría unos 30 más o menos que quedaban. O sea, al principio nosotros nos dejaron al margen, no nos incorporaron estábamos en el mismo pabellón que viene a ser el pabellón 1, creo que es el primero. En ese momento había 2 pabellones, no es lo que es la unidad penal ahora. Ahora hay 18 pabellones. En ese momento había 18 pabellones que son dibujados acá ahora, ¿no? Son gallineros. Nos pusieron sobre el patio, viste, hay como una especie de las llamémosle celdas individuales, ahí nos pusieron a los 3 en hilera. No sé cuántos días estuvimos ahí y después sí, nos metieron, nos llevaron al segundo o tercer piso, no me acuerdo, que ahora el tercer piso está inhabilitado, no me acuerdo, el segundo o tercer piso. Estábamos y bueno, nos llevaron ahí y a los 3 en la misma celda. Emilio, Melón y yo quedamos los 3 en la misma celda. Una noche estando con Rodel y con Yoya, no me acuerdo cuál de los dos estaba hablando con las manos y el jefe de guardia ve que alguien hablaba con las manos y dice: Ingol, ¿qué le pasa a usted que quiere? No se podía y me llevaron a la celda de castigo. Colchón y nada más que el colchón. Y una frazada. La celda de castigo está abajo de una escalera, entonces vos para entrar parado tenías que estar al ladito de la puerta. Si no tenías que estar sentado o tirado en el colchón. Me acuerdo que logré llevarme un atado de parisien, cuando me llevan al otro día a la celda de castigo, que tuve 3 días. Ahí estaba Richard D. y Gómez, estaban también castigados, y yo les dije, ahí hablábamos fuerte porque no nos veíamos, porque estábamos nosotros solos. Me acuerdo que le dije: mira que yo traje de cigarrillos, y de ¿qué va a traer cigarrillos? Pero sí traje cigarrillos, tengo cigarrillos, lo que no tengo es fósforo. Yo tengo fósforo. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Cuando me tocaba ir al baño, a mí, le dejaba cigarrillo en el baño y ellos me dejaban fósforo. Entonces pudimos fumar esos días que estuvimos en la celda de castigo. Caía en noviembre del 75. Si quieres te hago un resumen. Noviembre del 75, conflicto gremial en Salto Grande. Yo estaba en Salto Grande, me fui de acá para trabajar en Salto Grande. Noviembre del 75 terminamos el conflicto, que fue una reivindicación por un franco compensatorio que le debían. Yo trabajaba al lado uruguayo, vivía en Concordia, pero cruzábamos el lancho todos los días. Y caigo en Concordia, a la noche me llevan a Paraná. Yo caí en noviembre, el 3 de diciembre lo matan a Cáceres Moñé y ahí nos traen para Gualeguaychú. O sea, diciembre del 75 hasta marzo del 77, que nos llevan a la Resistencia. En diciembre caemos de Paraná a Gualeguaychú, vinimos en avión, nos trajeron en avión. Era un avioncito que la puerta no cerraba bien. Sí. Fue la primera vez que subo. No, la primera vez que subo un avión fue el día que caí preso. De Buenos Aires. Yo había estado en la UOCRA de Central por el tema del conflicto, y era delegado de la obra, y en el Fokker, en aquel tiempo llegué a Concordia, y ahí caí. Y después nos trajeron en avión, me llevaron a Paraná en auto, la policía, a mí me detuvo la policía de la provincia de Entre Ríos, era todavía gobierno de Cresto.
y en diciembre nos trasladan a los presos políticos que estábamos en Paraná, nos trasladan a Gualeguaychú. Entrar a un penal era una tranquilidad. Y Gualeguaychú con más razón, porque toda mi familia estaba acá. Ahí me encontré con Daniel Irigoyen, por ejemplo. Daniel Irigoyen ya estaba acá en Gualeguaychú y otros compañeros. Y porque la posibilidad de ser desaparecido era que no te blanquearan. En un penal te blanqueaban. Te daban el ingreso, te notaban, te organizaban, más allá de que te podían haber golpeado o no, te blanqueaban. No. Ellos estaban aparte. Ajá. Ellos estaban en un penal y los comunes en el otro penal, porque estaba dividido en dos penales. Ellos estaban en el penal 1 y había un régimen de yo cumplía las órdenes, ¿viste? Porque en ese momento estaban los militares. Porque ellos estuvieron de 73 al 76. Esta gente, Presos políticos. los presos políticos, a cargo, hasta que vino Cayo Perón, que lo trajeron a Perón. Y entonces fue que yo, como es, bueno, cambiaron de dirección, sacaron los militares que estaban acá, estaba don Santiago Gabás, que era encargado del hotel embajador en ese tiempo, y como el otro era al Curavera, Vela, también, que estaban ahí, todo eso encargado de la dirección. El trato mío era con todo, ¿viste? Iguales. Vos habías robado una gallina y vos eras el gobernador, yo los trataba todo igual. Acá son todos iguales, yo acá no los traje. Ustedes, el reglamento es que ustedes van a tener 15 minutos, era la orden que me dieron a mí, para ir a asearse, a ver, ¿viste? El desayuno, ¿viste? Todo. Se lo abría por penal, porque son tres pisos. Tres pisos. Entonces, bueno, retiraban el desayuno y volteaban a la cena. Después tenían el tiempo para asearse. 15 minutos. La cárcel de Gualeguaychú siempre fue considerada la de máxima seguridad en Entre Ríos. Sus 2 manzanas amuralladas fueron testigo de buena parte de la historia dolorosa de la última dictadura, en medio de confesiones, torturas, duras golpizas, que fueron la antesala de desapariciones y hasta muertes extrañas que nadie quiso explicar. El día que se produjo el golpe, bueno, el jefe del regimiento de acá de Gualeguaychú fue temprano a buscarme a mí. Me rodeó la casa con policía, con soldados y todo. Y bueno, me levanté, más vale, me levantaron. Y yo cuando estaba revisando la casa el jefe, yo me puse a hablar del teléfono. Y el teléfono sonó, llamó. Y bueno, atendí. Era Cacho Guastavino, un muchacho que el gremio de la carne, que era concejal. Pero ¿cómo te va, negro? Bien. ¿Te enteraste que se vino el gol? Sí, me estoy enterando, le digo. Estaba el milico con la pistola en la cabeza mía. Me estaba enterando. Y bueno, ahí fui a la cárcel de acá, me llevaron ahí. Tuve un tiempo en la cárcel, después me llevaron a Coronda. Y en Coronda sí estuve el resto del tiempo, que fueron casi 4 años. No, yo estaba solo acá en la cárcel, ¿entendés? Pero teníamos un recreo, conversábamos entre nosotros. Bueno, los que estaban presos ahí en la cárcel junto conmigo eran todos compañeros de la vida diaria de todos los días. Todos éramos peronistas, no había uno que no fuera peronista. Pero bueno, nos daban un poco de recreo, a veces 10 minutos, a veces 15.
a veces media hora, ¿entendés? Y bueno, pasamos todo el tiempo ahí, ¿entendés? Recibíamos visitas, pero muy de vez en cuando. Y nada, los recreos eran muy cortos, entonces conversabas un poco, el recreo lo tenías que usar para preguntarle cómo te va con la familia tuya, y los otros lo preguntaban a mí, cómo van las cosas, cómo están las cosas. Y se cortaba el recreo y bueno, no podía hablar otra cosa porque tenía que usarlo para eso, al recreo. Mi previa ida a la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú se debió a un decreto del Poder Ejecutivo. Ya estaba en abril de 1975 el estado de sitio y se había producido un mes antes de mi detención el secuestro de Ramón Pichón Sánchez acá en Paraná, en calle Corrientes y Uruguay. Yo me iba a encontrar con él y lo esperé en la vereda de la catedral. Cuando él viene hacia mí, él se da cuenta, y después lo veo yo, que lo venía siguiendo un móvil que tenía la Policía de Investigaciones, una estanciera color celeste, muy característica y conocida, con 3 personas adentro. Él cuando ve eso, no me quiere involucrar seguramente y sigue de largo, y la camioneta lo sigue por detrás. Yo cruzo de vereda y voy siguiendo a la camioneta y a él. Y cuando llega él a la esquina de Corrientes y Uruguay, se bajan de la camioneta, lo interceden, se ve que le piden documento y lo meten adentro de la estanciera. La estanciera esta dobla por calle Uruguay, yo llego a la esquina y no se vio si dobló por San Juan, ¿qué hizo? Lo primero que hacemos es yo tuve una reunión en la Casa de la Juventud, le comunico a los compañeros, pero como en esa época todavía era casi normal que te llevaran por una averiguación y te largaban, terminó la reunión y fuimos con el doctor Barrandegui a solicitar por qué lo habían detenido y que lo larguen. Y lo negaron, lo negó la policía de la provincia. Fuimos por las dudas a la federal, pero yo estaba convencido que había sido la policía de la provincia, también lo niegan, y 3 días después aparece el cuerpo de Pichón flotando en el río Paraná a la altura llegando casi a Diamante. Posteriormente, desde la Juventud Peronista, yo presidía la Juventud Peronista de Paraná, con otro compañero hicimos una solicitada denunciando o haciendo responsable de la muerte de Ramón Sánchez al gobierno de la provincia. En mi casa, al mes del secuestro de Ramón, un 20 de abril, un decreto del Poder Ejecutivo firmado por Isabel, el decreto 1020, me detienen, me llevan a la comisaría de calle Laurencena y a los 5 días ni me llevaron a la cárcel de Paraná, directamente a Gualeguaychú. Ahí ya me encontré con otros compañeros que ya estaban detenidos. Esto estoy hablando del abril, mayo del 75, así que todavía faltaban algunos meses para el golpe. Ya había presos, ¿no es cierto?, a disposición del Poder Ejecutivo. Y bueno, después ahí transcurre la vida en la cárcel de Gualeguaychú. Nosotros, junto con mi hermano Jaime, que fuimos detenidos el mismo día y a la misma hora y en los mismos lugares, que fue en la casa nuestra paterna de calle Luis de Palma y Irigoyen, la casa tradicional, digamos, o nuestro domicilio tradicional. De ahí nos llevaron a la jefatura de policía y al otro día nos trasladaron a la unidad militar local,
estuvimos un tiempito allí, corto, y luego sí a la cárcel penitenciaria de Gualeguaychú, donde estuvimos desde, digamos, noviembre del 76 hasta marzo del 77. El día de que cumplía un año el golpe militar, nos trasladaron al Chaco. O sea que nosotros estuvimos desde noviembre hasta marzo en el penal local. Estuvimos prácticamente 5 meses. Uno al penal lo conocía, ¿verdad? No muy profundamente. Penal muy viejo, una arquitectura antiquísima que mereció en su momento ya el mote de la Casa Trágica, que era un libro que, con ese título que escribió César Graf, donde relata un poco todos los pormenores de la cárcel. Ya estamos hablando de 100 años para atrás fácilmente y ya se hablaba, el título lo dice todo, la Casa Trágica. A nosotros nos tocó estar en el pabellón de adelante, en la planta baja, junto con Raúl y con Víctor Ingol y con el ex gobernador Enrique Tomás Cresto. Estuvimos un tiempo, los 5 ahí, si bien estábamos en celdas diferentes, estábamos en el pabellón. En ese primer momento había cierto margen como para salir a los recreos, al patio, estar en comunicación con los que estaban en el pabellón, pero luego se fue endureciendo todo, ya sea en cuanto a recibir información de afuera, contacto con familiares, cartas, lecturas. Cada vez se fue restringiendo mucho todo eso y ya prácticamente el último tiempo en la cárcel de acá teníamos casi todo vedado. Estábamos después dentro de cuando nos integraron al resto de los pabellones, en los pabellones donde había más detenidos, estuvimos juntos con los hermanos Ingol y con Jaime, nos juntamos en la celda. Te levantabas temprano y hacías lo que se llamaba la fajina, la limpieza, después te dedicabas a estar ahí. Cuando había lectura podías leer algo, después era el almuerzo temprano y después también la cena temprana. No había mucha, era una rutina permanente era esa. Los primeros días que, bueno, yo la conocía la UP2 porque Celi Chacón estuvo presa, ahí yo la visitaba. Y Enrique Guastavino estuvo preso ahí antes de salir en libertad y yo lo visitábamos para 24 de la noche y 31 de la noche, del 74 para el 75 íbamos a compartir con ella. Y la conocí hasta el lugar de la visita. Los primeros días te tenían aislado, solo, y después te daban una celda. Después te daban una celda. Al principio estábamos solos. Al principio, te digo, antes del 24 de marzo, estábamos solos y después del 24 de marzo que se pobló, ahí sí, día 2 y día 3, yo estuve con Raúl Rodera, por ejemplo, que era novio en ese momento de Noni. Estuve con él, estábamos juntos en la celda cuando él se enteró de la desaparición de Noni. Había que transitar esos días de violencia en nuestro país, en esos calabozos fríos y lúgubres que nunca cambiaron su escenografía pese al paso de las décadas. Eran jornadas de dolor, de ausencias y demasiadas preguntas que nadie podía ni quería responder. El poder era también silencio. Mirá, imaginá que, por ejemplo, nosotros teníamos que todas nuestras ideas hacerla ahí porque se llamaba la famosa volcada a las 6 de la mañana, a las 6:30, que ahora nos levantaban, tenías que ir con la escupidera, se habías cagado, se habías orinado, o sea que nosotros teníamos que hacer todas nuestras necesidades ahí.
en la misma celda. Y sí, esa es la famosa volcada a la mañana, temprano, cuando nos llevaban al baño y demás. Y después estábamos ahí deambulando, durante el día estábamos deambulando ahí es decir, eran celdas, como está ahora, más o menos, pasa que ahora está todo ruido, eso, pero bueno. Había una que era muy grande, que era un salón grande, que había varios, nosotros estábamos una más chica, éramos 3. Bueno, estuvo con nosotros Obed, que fue gobernador de Santa Fe. Sí, conversar entre nosotros, sí. Ahí vino la relación con Fortunato, por ejemplo. También iba Janot, pero con Janot no hubo feeling. No porque Janot tuviera ninguna actitud, pero no sé por qué no se gestó no sé, como decíamos, se diría ahora, los muchachos dirían feeling, ¿o qué? Así que todo el mundo se manejaba con Fortunato. No, Fortunato, yo no me acuerdo si Fortunato, no me acuerdo ahora si era o no era el capellán de la cárcel. No me acuerdo ahora si era el capellán. Es posible que haya sido el capellán de la cárcel, quizá, Fortunato. Muy posible, sí, muy posible que haya sido el capellán. Porque Janot no era el capellán, Janot era el capellán del ejército. ¿No? Posiblemente, quizás Fortunato era el capellán. Así que él pocas palabras tengo para agradecer todo lo que hizo en lo personal y con todo. Quiere que a cualquiera que le preguntes, te va a decir lo mismo que te digo yo. Además, a nadie le preguntó si era de izquierda, derecha, centro, de arriba, de abajo, del este o del oeste. Era una persona y de acuerdo a las necesidades que tenía y lo que podía hacer, se sacaba las capas abajo de la sotana. No, se portó como realmente un hombre de bien en toda la extensión de la palabra, ¿no? De ahí llegamos a Gualeguaychú y estaban los detenidos ya, otros de Poder Ejecutivo. Y te decía que todavía, entre comillas, había libertad dentro de la cárcel porque teníamos recreo, podíamos salir de la celda varias horas, cosa que se termina a partir del 24 de marzo. Ahí se cortan todas las reivindicaciones que teníamos dentro y prácticamente estábamos las 24 horas encerrados. A partir del 24 de marzo comienzan a caer presos de la dictadura. Entre esos había caído Cresto con varios de sus funcionarios y entre ellos cae mi suegro, que ni bien no era de extracción peronista, pero cuando la detienen a mi señora en Diamante en la noche del 24, él había sido juez de Diamante, ex intendente, abogado, pone una resistencia haciendo uso de las funciones de defensor y agarran, lo llevan a él también, en los cuales está con nosotros. Yo estuve en la misma celda con él durante varios meses y él, antes del año le dan la libertad. Precisamente la noche previa al golpe, o sea, el 23 de marzo, nosotros adentro, sin tener comunicación, porque no teníamos visita, sí algunos datos que nos pasaban algunos presos comunes, sabíamos que algo iba a ocurrir, que lo de Isabel era insostenible, además las luchas internas dentro del Partido Justicialista. El 23 de marzo, antes de medianoche, vienen los guardia cárcel y me sacan de la celda y me decían que yo tengo una visita en la dirección. Muy raro a esa hora. Y voy y estaba el entonces obispo de Paraná y a su vez vicario general castrense, que yo le había dicho a él, cuarto comandante,
porque él era un consejero de Videla, más. Después hay una anécdota de lo que me dijo lo que era Videla, y nos vino a comunicar que se estaba produciendo un golpe del cual iba a quedar al mando de Videla, que es oro en polvo, me dijo. Y que si nosotros nos portábamos bien, no flameaba la bandera roja, para lo cual creía que nosotros éramos comunistas, pese a que él sabía que éramos de militancia peronista. Primero iban a tirar a matar y después al aire. ¿Te imaginás vestido de obispo, que un pastor de la iglesia te diga eso? Después nos enteramos cuáles fueron las causas de que él estaba en Gualeguaychú. Se dice de que el golpe no se iba a dar, que habían arreglado a media tarde el Poder Ejecutivo, Isabel y López Rega, con el ejército, y que el golpe no se daba. Cuando trasciende esto, un sector del ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez, del tercer cuerpo de ejército, un genocida, asesino, dice: si el golpe no lo dan ustedes, lo doy yo. Eso es lo que sabía el círculo del peronismo. Entonces se quedaron tranquilos de que el golpe no se iba a dar, pero no tuvieron en cuenta esta posición de Menéndez. Por eso el golpe se da y Tortolo había ido a componer las partes. ¿Te imaginás la proyección que tenía él sobre el ejército, que era el mediador entre los dos grupos, el que quería dar el golpe y el que no lo quería dar? Estaría así que, terminada la entrevista con Tortolo, que también recibió a Daniel Irigoyen, compañero de Gualeguaychú, nosotros lo llamamos al director de la cárcel. Y vino a la madrugada y le explicamos lo que iba a pasar. Él me dijo: no, está equivocado el cura, ya está todo arreglado, golpe no va a haber. Cuando amanece, 6 de la mañana, lo vemos entrar esposado al director de la cárcel, el que decía que estaba todo arreglado. Esa era una de las cosas que nos marcó, ¿no es cierto?, la circunstancia. La cárcel de Gualeguaychú siempre fue el peor lugar en Entre Ríos para todo detenido político. No había comunicación, no había forma de saber lo que sucedía del otro lado de la muralla, y había que organizarse día a día para sobrevivir en esa fortaleza. Organizarse entre el dolor, la impotencia y la soledad. La fuerza espiritual de cada uno, ¿viste? Nada más. Hay que tener fuerza para eso. Para colmo, los datos que venían de afuera, ninguno era bueno. Ninguno. Cuando nos visitaban los familiares o mi señora, con los hijos que míos eran chiquitos, eran negativas todas. Ya murieron varios, esto o aquello. Era muy duro, negra, muy duro. Eso era... Te levantaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Sí, que te quería sacar una muela que por ahí te dolía, te la sacaban pero no te ponían anestesia. Como me pasó a mí 2 veces. Me tuve que sacar 2 muelas. Sin anestesia, le digo. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Al pie de la letra. Y con todo lo trataba. Y yo le decía: bueno, usted va a estar acá, y usted se sube al primer piso, ¿viste? Ya sabe que yo le doy las manos, pero no le doy el codo. ¿Vio? Y todas las internas al igual. Y ahí a todos los traté bien. Sí, sí, y después tenían visitas separadas. Eso se le daban a la guardia. Cuando venían. Había como ¿cómo es? Una para. Que botaba acá y la visita del otro lado. Y ponían un guardia ya, que controlara eso, ¿viste?
No, el recuerdo de ellos, viste, no. Ellos, te digo la verdad, casi la mayoría vivían encerrados. Se vivía un clima de nerviosismo. Después integrar, yo recuerdo casi ya al final de nuestra estadía acá en Gualeguaychú, que trasladan hacia esta cárcel a los que habían sido condenados en el juicio de Cáceres Monier, que todos fueron condenados a 30 años, 25 años, 20 años de cárcel, y llegaban con un espíritu y un humor tremendo, que sorprendía al propio extraño, ¿no? Porque ellos se reían de ese disparate, de ese juicio famoso. Acuérdate que en el juicio de Cáceres Monier condenaron gente que cuando lo matan a Cáceres Monier y ya estaba detenida desde antes. O sea, fue todo un circo que armaron los militares, digamos, para justificar de alguna manera una cantidad de redadas, de detenciones, de desapariciones, y que terminaron llevando a condenas detenidos antes del hecho. Te digo, el clima siempre era un clima de honda expectativa de qué pasaba afuera. Uno está en la cárcel, está esperando siempre, pensando en la libertad, pero se desarrolla un gran campo, hay un gran espíritu solidario, de mucho compañerismo. Creo que al hombre esa situación extrema, como si vivían, porque estabas, digamos, en manos de gente que podía cualquier día decirte, bueno, vení para acá y fuiste, ¿no? Era lógico que uno vivía el día a día con una intensidad, ¿verdad? Pero eso no era obstáculo para generar compañerismo, profundas amistades que uno hasta aún hoy mantiene, ¿no? Hoy quizás relatarlo resulte fácil, ¿no? Pero bueno, ese ambiente de compañerismo, hacíamos mucho análisis político, hacíamos reflexiones en pequeños grupos de distinta índole, y había que llevar el tiempo, ¿no? Allí, pero se vivía con mucha intensidad el día, se vivía con mucho, además era lo aconsejable, que uno se generara toda una rutina para pasar el día y estar ocupado en la lectura, en la reflexión, en la charla cuando se daba con el compañero de celda, que era con el cual uno tenía más contacto. Pero yo salí fortificado, ¿verdad? Y creo que a mí me dejaron marcadas algunas cuestiones, ¿no? En cuanto a lo humano, que uno ha tratado de vivir hasta el día de hoy, ¿no? Este es un aspecto que ¿cómo te puedo decir? Usted porque me hace la pregunta o se interesa en saber qué fue, ¿no? O que uno estuvo detenido. Pero es una situación que evitó por todos los medios sacarle un rédito mediático, ¿me entendés? Porque creo que los derechos humanos es un tema transversal a la sociedad, un tema que nos pertenece a todos y todos debemos luchar, no tiene nombre ni apellido ni pertenencia política, forma parte de la lucha de una sociedad, ¿no? Y es lo que habla bien de una sociedad, cómo están sus derechos, cómo se reconocen. Y además entiendo que los derechos humanos no es solamente lo que a uno le sucedió, sino que también hoy el derecho humano pasa por que la gente tenga asegurada la sobrevivencia. Cuando digo asegurada la sobrevivencia, quiere decir que tenga un techo, que pueda comer, que pueda garantizarle a sus hijos, a su familia, digamos, un mínimo de posibilidades educativas, y estamos lejos de eso. Leíamos porque nos traían, claro, nuestras familias que estaban acá en Gualeguaychú nos asistían bastante. La comida era bastante deficiente, pero nosotros nos abastecíamos y distribuíamos. Emilio tenía una novia en esa época que se caracterizaba por llevarle cosas ricas, además sabían que compartíamos y que llevaban en más cantidad de la que necesitábamos nosotros en forma personal, así que bueno, y a la Engol y a otros, los que tenían familiares acá en Gualeguaychú, no, porque había otros que no eran de Gualeguaychú, por supuesto, había varios que no eran de Gualeguaychú. Y bueno, también comíamos la comida del penal, por supuesto.
Quizás lo más, ¿cómo podría decir? Quizás el recuerdo más fuerte, vamos a utilizar esa palabra, que yo tengo del OP2 es que a mí me sacaron clandestinamente del penal. Una vez, en un determinado momento, en el mes de enero, si nosotros caímos en octubre del 76, enero del 77, suponerle 10 de enero, puede haber sido el 8 de enero, 12 de enero, bueno, no recuerdo exactamente la fecha. Me llevan a mi aislamiento que ahora ya no existe más. Estaban los pabellones y después estaba llamado pabellón de aislamiento, donde iban los castigados. Los presos comunes castigados. Bueno, no te olvides que nosotros estábamos los presos políticos y en otros pabellones estaban los presos comunes, ¿no? Con los que también manteníamos algún tipo de diálogo. Dan la orden y ahí me llevan sin darme ningún tipo de explicación, me llevan al pabellón. Me meten en el pabellón de aislamiento que me metieron, entrando al pabellón era de Cerecín, mirando para allá, a la izquierda, ¿no? La primera celda, a la izquierda. Y no había nadie. Es decir, primero sacaron a todos los que estaban castigados, no sé cuántos habría, los sacaron y los volvieron al pabellón. Estaba vacío, me metieron ahí. Y a la noche cae, yo lo conocía, al que cayó, que era el jefe de seguridad del penal, lo conocía porque era de una familia muy amiga de papá, de Juventud Unida. El jefe me dice, mirá, Jaime, te vienen a buscar. ¿Y quién me viene a buscar? El ejército. Bueno, lo único que te voy a pedir es que la visita de papá, que me sacan. Nunca le avisó a papá. Apagaron todas las luces de la pasarela, porque era de noche ya. Me sacaron, me llevaron, me metieron en un auto, me hicieron la parte del asiento de atrás, pero no era el asiento, sino entre la parte entre el asiento y el asiento delantero, el hueco ahí me tiraron, me pusieron una frazada encima y me llevaron. Me llevaron a un lugar que yo sitúo en las cercanías o proximidades del Aeroclub, porque en esa época había línea. La verdad estaba la aerolínea, había viajes de pasajeros de Gualeguaychú, Buenos Aires, el avión. Y yo escuché, pero bueno, me llevaron a un lugar determinado, me desnudaron, me ataron a una cama común, de esas que tienen, viste, el elástico de metal, que tienen enrejadito. Ahí me ataron y me esposaron las patas, me ataron de las manos, todo siempre vendado. Todo momento desde que salí del penal. Y ahí yo no me acuerdo exactamente cuántos días estuve. Pueden haber sido 3, pueden haber sido 10, pueden haber sido 5. La verdad que ahí perdí noción del tiempo. Bueno, ahí me torturaron. Incluso ahí sí me di cuenta de que había venido gente de Corrientes, porque las preguntas que me hacían, los de acá no las manejaban. Es decir, las cosas que me preguntaban y datos que me daban para inducirme a mi respuesta, lógicamente eran tipos que habían venido allá, que conocían el manejo, pero el tema de poderlas ligar, una actitud, las ligas, ¿no? Los campesinos fundamentalmente, yo colaboraba con ellos, por supuesto, pero la actitud que hubo una vez en una oportunidad de una movilización, hubo cierto enfrentamiento que no llegó a mayores, se logró, pero se había puesto pesada la cuestión. Toda a raíz de las reivindicaciones de los campesinos, que los jodían con la clasificación del tabaco, el pago, toda una serie de cosas. Nadie sabía cómo terminaría esa historia negra de los dictadores. Todos desconocían cuánto tiempo más iban a estar en la unidad penal del sur entrerriano, si iban a ser enviados a Paraná o si el camino seguía para alguna de las cárceles más duras del país, como la de Devoto. Eran momentos de demasiada incertidumbre.
nosotros al principio, con los que entraban detenidos a partir del 24 de marzo, no teníamos un contacto. Así que hubo una división, la cárcel de Gualeguaychú, uno de los pabellones un pabellón era directamente para los presos políticos y otro para los presos de causa común. Tiene planta baja y 3 pisos. Nos distribuyeron de manera de que no tuviéramos contacto con los presos del golpe, ¿no es cierto? Pero después se fue morigerando eso y tal es así que mi suegro, que estaba otro yerno de él también preso, Alejandro Richardet, él pide venir a la celda con nosotros. Una actitud que nosotros consideramos muy valiente porque se lo dijeron: mire, doctor, era una persona mayor, usted tiene una libertad dentro de la cárcel un poquito más amenguada, donde usted pide ir, es 0 reivindicación, encerrado las 24 horas. Dice, no, quiero ir. Y está varios meses con nosotros, tal así que obtiene la libertad estando con nosotros. Así que estaba nosotros como yerno y él como suegro preso. Mi señora también ya estaba detenida y estaba en Paraná y después la llevaron a Devoto. Así que esas anécdotas son reivindicativas. Hay una anécdota también muy fuerte que en un transcurrir al primer año, una comisión decide trasladarnos porque nos pedían de Paraná. Y a Richardet, a Jorge Obey, que fue el gobernador de Santa Fe, y a mí nos trasladaban a Paraná. Y entre Gualeguay y Victoria pararon el móvil que nos traía con el supuesto de que vayamos a la banquina a orinar y cargaban las armas como a intento de fusilamiento. Pero era todo una tortura psicológica, ¿no es cierto?, que la hacían. Y en ese entonces estuve en Paraná 3-4 días y me llevaban a comunicaciones del ejército a interrogarme, a golpearme, para que yo relacione al Juan Carlos Esparza, que había sido derrocado como intendente de Paraná, en nuestras actividades en la juventud, y cosa que, por supuesto, no lo había hecho ni lo vi hacer. Cuando me sacan de la cárcel, a llevarme al Gualeguaychú, me enteré que a Esparza le habían dado libertad. Todo eso encapuchado, ¿no es cierto? Nosotros no obstante, nosotros por precaución, cuando nos ponían la funda de una almohada, por ahí algo veía, pero nosotros tenemos la seguridad nuestra de no verlo, porque si vos veías al torturador, no contabas el cuento. Entonces, pese a estar tabicado con la funda, cerrábamos los ojos, porque el instinto de defenderte, se amagaban y vos querías atajarte, estabas viéndolo. No obstante, hay personas que yo vi y que fueron denunciadas y procesadas. Pero bueno, después transcurrió el tiempo. Después la cárcel de Gualeguaychú, en febrero de 1977, en un avión Hércules nos trasladan a 130 a la cárcel de Resistencia. Nosotros fuimos a ocupar los lugares que habían dejado los compañeros que asesinaron en Margarita Belén. Nosotros llegamos a Chaco cuando hacía apenas un mes que habían fusilado a los 29 compañeros en Margarita Belén. Yo me acuerdo que leía mucho. Había en Gualeguaychú, hay todavía una biblioteca de muy buenos libros, muy buenas novelas. Hoy no está, o tal vez a mí me parecía que era muy rica en aquel tiempo. Cuando fuimos por motivo de inaugurar un colegio secundario, estuvimos ahí, nos invitaron a los expresos de Gualeguaychú,
tuve la oportunidad de estar en la biblioteca, ya no hay tantos libros, pero yo leía mucho. La biblioteca de la cárcel es muy buena. Íbamos 2 veces por semana. Me acuerdo que suponete que a las 10, 9 y media nos apagaban la luz y yo ponía 3, 4 velas y seguía leyendo hasta que me daba sueño. Leíamos mucho, muy buenos libros. En los recreos había fútbol, había campeonatos, sí. Era, no te voy a decir una obligación, pero insistíamos en que lo hiciéramos, porque si no estabas todo el día metido en la celda, entonces algún tipo de actividad física tenías que tener, tenías que mover el cuerpo. Más allá de que muy joven, yo tenía, para el golpe yo no había cumplido los 22 años todavía, cumplí en abril. De ese año, muy jovencito. El periplo carcelario comenzaba con una detención ilegal y sucedía a altas horas de la noche entre golpizas y capuchas. Finalizaba con el paso por otros lugares para interrogatorios, que en Gualeguaychú eran casas clandestinas o bien alguna dependencia lejana del regimiento del ejército, para luego retornar a la cárcel. No había que hablar, no había que contar nada de lo sucedido. Sí, se hablaba mucho. Y se hablaba así en los contactos, era el tema central, era un análisis de la situación. Un detalle, ¿verdad? Cuando había alguna noticia importante, se escribía. Como te permitían tener tabaco y cigarrillo y papel para armar el cigarrillo, ese papel que es tan finito, se escondían las lapiceras, se encanutaban, que a veces la requisa no los encontraba, y vos escribías ahí alguna noticia que te había llegado un familiar o te habías enterado, y a partir de ahí se generaba, circulaba eso. Y venía la requisa y no los encontraba. Más aún en este penal nosotros, había un compañero de apellido Paso que había desarmado una radio y la había armado dentro de... Él estaba en una celda grande, donde había varios, y ahí había distribuido había encanutado parte de la radio y la tenía. Y te imaginas que era pila, y no iban a entrar pilas. Con las pilas con el que entró cuando él cayó y que le permitió tener esa radio, con esas pilas estuvo meses haciendo funcionar esa radio, que y la gente penitenciaria sospechaba de que algo pasaba, de que estábamos informados, pero no sabían de cómo y de qué manera, y siempre la buscaron. Y cuento esto, el día que del traslado, nunca la pudieron encontrar la radio, nunca. Estaba desarmada, pero era un muchacho muy inteligente, muy creativo. El día que nos trasladaron, ¿qué hizo Dopazo con su radio? La dejó funcionando porque sabía que después iban a entrar para que la escucharan los guardiacárcel y supieran dónde estaba la radio. Bueno, anécdotas de aquella época, ¿no? Bueno, ahí estuve, me dieron con picana, me metieron un palo en el traste. Te cuento esto porque ya lo conté cuando... Te lo cuento así porque lo conté muy superficialmente, me dijeron que precisara cuando testimonié en el juicio, en la causa Guindegui en Paraná. En determinado momento, porque claro, como toda persona, yo me desesperé, evidentemente estaba en una situación límite, digamos, para mí. Entonces cuando me insistían en el interrogatorio, teníamos armas y, es decir, si teníamos, planificamos algo, por ahí a mí me salió diciéndole sí, yo tengo un lugar donde tenemos armas, un depósito. Entonces me sacan, me dicen, bueno, nos vas a llevar. Ese lugar, por supuesto, inexistente, no existía en ningún lugar con armas, por lo menos que yo conocía. Ahí, en mi desesperación, yo cometí un error ahí, porque me llevan ahí. Empezamos a avanzar, no sé qué camino me dice ganar, yo no tengo ni idea. Empezamos a avanzar, me decían, bueno, me pusieron adelante, me decían, no, cuando yo por ahí quiso como mirar, así, mirar, porque me sacaron la capucha y me pusieron.
no mires para atrás. Y claro, y avanzaban y no aparecían nunca lugares, me decían, ¿dónde está el lugar? Bueno, tanto insistieron, ahí el lugar. No me acuerdo, bueno, sé lo que me acuerdo, una zanja que hubo donde se metieron, se embarraron hasta... No pasó nada, se volvieron con una gran calentura. Cuando se vuelve, yo les digo, no, les digo, esto no es acá, esto en realidad, el depósito está en la casa de mis padres. Claro, mi idea era, si llegábamos a la casa de papá, empezaba a hacer un escándalo. Pero ahí se avivaron. No me llevaron a la casa de papá, me llevaron de vuelta al lugar donde me tenían. Me tuvieron ahí, no sé si 1, 2, 3 días más, no sé. Lo que yo me acuerdo, sentí una puerta vaivén que hacían, de esas puertas que son 2 hojas, ¿viste? Que tienen como el que se mueven así, que se abren así, como las puertas de eso de los salones, ¿viste? Así que es la única. Uno me dijo, uno me acuerdo que me caminó por arriba, que yo lo identifiqué no en forma visual, porque la pregunta me la hizo el abogado de la defensa expresamente, pero bueno, no, yo la verdad que no lo vi. Pero todo lo que percibí, su voz, todo eso, era un oficial, al que di nombre y apellido, en la declaración que yo di ahí en Paraná. Tal es así que por esa causa los absolvieron a ellos, a este lo absolvieron, a este oficial. Y la fiscal de casación, entonces en casación y casación ratifica la absolución de este tipo, la fiscal de casación fue por el caso Emilio y mío, vinculado a esto, llevó el caso a la corte, pero la corte ratificó lo que ya se había decidido sobre la solución. La verdad que yo no podía decir que lo había visto físicamente porque no lo vi físicamente. Los ex detenidos no olvidan el dolor y la impotencia que vivían cada día. No olvidan los rostros de sus ejecutores, pero tampoco dejan de mencionar a quienes abrían alguna luz de esperanza y solidaridad en medio de los abusos de poder. Y lo de Gualeguaychú es una experiencia que hoy la puedo contar con alegría y tristeza. No toda era tristeza adentro, había nuestros momentos de esparcimiento y sobre todo cuando aprendimos el lenguaje de las manos para pasarnos noticias. Así que éramos tanta la necesidad de comunicarnos que había compañeros que, como por ejemplo en el Chaco, compañeros analfabetos que no sabían leer y escribir, aprendieron a leer las manos. Esa es la necesidad que tiene el ser humano de la comunicación. Teníamos en un tiempo visita en Gualeguaychú, hasta el golpe era muy común. Después se restringieron y mis padres habían quedado con nuestro hijo mayor. Cuando a mí me detienen, Nicolás tenía 6 meses y quedó con mi señora. Y al año la detienen a ella y Nicolás pasa a quedarse en Laguna Paiva con mis padres. Así que Nicolás, cuando le permitían, viajaba a Devoto un mes y otro mes a Resistencia. Con todo, no obstante, las visitas eran sin contacto físico, a través de un vidrio y comunicados por un caño para hablar, ¿no es cierto? Así que mi señora, de tenerlo al año a Nicolás, lo volvió a tener en sus brazos cuando ya iba a la escuela primaria, 7 años después. Así que todas esas cosas. Pero lo importante, yo creo que la totalidad de los detenidos salimos sin ningún tipo de rencor. Te imaginarás que nosotros, Paraná es muy chico, yo me cruzaba hasta hace muy poco con el último torturador en la calle, el que agachaba la cabeza era él. Pero jamás ninguno, no se conoce, hubiera salido en los medios, un detenido fue a agredir
a un represor. Nosotros creíamos en la memoria, la verdad y la justicia. Por eso hay cientos de condenados y hay cientos de condenados, de procesados que tenían que ser condenados. Los que robaron a nuestros hijos, por eso los 300 y más de nietos que faltan recuperar. Fue un proceso que yo lo que hice hasta el 75 lo volvería a hacer, porque yo creía en la justicia social. Y hoy, lamentablemente, pese a ya haber 3 décadas más de democracia, hay cosas que todavía están pendientes de hacer. No puede ser que no haya igualdad, que haya tanto prejuicio con las gestiones más humildes. Hoy, esto que es lo novedoso de la grieta tiene que ser entre el pobre que está de un lado y aquel que puede ayudar y no lo ayuda. Lo otro es ficticio, es egoísmo. Así que, y después otra cosa, el tema de las cárceles hay que sean dignas. Por supuesto que el que comete un delito tiene que purgarlo, pero cuando lo purgó, lo cumplió, no discriminarlo. Van a pedir trabajo y no le dan porque estuvo preso, ya cumplió la condena. Y decía un preso que tuvo 14 años, lo vi el otro día, que ya tiene 2 libros, que es sociólogo ahora, que para completar la delincuencia, para ser un magíster en delincuente, tenés que estar preso. Ahí aprendés todo lo que te falta. Entonces eso da la pauta de que la cárcel no sirve para nada, sirve para esconder gente, sacarla peor de lo que entró, ¿no es cierto? Eso es lo que podemos reflexionar después de haber estado, porque la conocemos, lo que fue adentro y tenemos los elementos para hacerlo. Por supuesto que hay que hacer más cárceles, pero las cárceles se reducen cuando haya más trabajo. ¿Por qué los presos, el 95% son pobres? La Unidad Penal 2 Francisco Ramírez de Gualeguaychú está próxima a ser historia. En no mucho tiempo se convertirá en un museo de la memoria de lo ocurrido desde fines del 1800 hasta estos días. Un lugar por donde transitó el dolor, la violencia y la muerte, pero también el camino de la esperanza y la solidaridad. Lo que no siempre se ve, porque la oscuridad del lugar siempre lo ocultó.